Bienvenidos a este video número 6 de nuestra serie del taller de ingeniería de menús. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca de 18 elementos que influyen en el éxito de cualquier menú. Estos son los 18 elementos del nivel de mercadeo. Les he contado en anteriores videos que yo no soy chef, pero sí mercadólogo. Y por lo tanto le doy una importancia extrema, muy grande, a lo que es el mercadeo en poder construir un menú que tenga éxito. El manejo empresarial, la parte de la organización, de la logística, tiene que tener un fundamento de mercadeo para que sea exitoso cualquier proyecto que nosotros emprendamos. Así que comenzamos con el primer elemento de mercadeo, que serían los elementos psíquicos que van a entrar en consideración a la hora de planificar un menú. Esto se refiere a todos aquellos elementos que tienen relación con la parte emocional de nuestros clientes, con la parte emocional del producto, del concepto, del servicio que nosotros estamos dando. ¿Qué se piensa? ¿Qué genera? ¿Qué pasa por la mente del consumidor cuando mira un plato? Es la utilización de elementos gráficos, visuales, de la presentación, del emplatado, de colores, de olores, de tal forma que no sea simplemente una comida, sino que es un concepto total global en donde vamos a llegar a impactar la mente del consumidor. Por supuesto, la comida, la bebida, entra a través del sentido del gusto, del olfato, de la vista, pero a donde tenemos que llegar es al cerebro del consumidor, para que éste acepte, guste, quiera, prefiera nuestros productos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a utilizar estos conceptos culinarios para que se conviertan en elementos de venta, elementos de conquista, elementos que hagan que las personas se decidan por nuestros platillos? Eso sería la parte de los elementos psíquicos. ¿Qué es lo que queremos nosotros generar en la persona? Con determinado platillo, determinado condimento, determinado olor, ¿qué es lo que queremos que sienta el cerebro? ¿Cómo queremos que piense el consumidor? ¿Qué sentimientos, qué emociones queremos nosotros despertar en el consumidor? Un ejemplo, quizás si elaboramos platillos que nos recuerdan nuestra niñez, entonces el consumidor va a tener recuerdos gratos o va a recordar situaciones especiales que vivió consumiendo ese platillo. ¿Qué es lo que queremos nosotros provocar? Porque hay platillos que nos sitúan en lugares, en tiempos, en épocas, en países diferentes, de acuerdo a cómo nosotros los llegamos a consumir. Pensemos, la comida china tiene que tener definitivamente toques, elementos psíquicos orientales. La comida hindú igual, la comida mexicana igual. Todo el concepto tiene que ser desarrollado de tal manera que el menú y cada platillo en lo individual y con los ingredientes que lleva tengan un efecto positivo en la psiquis, en la mente, en las emociones del consumidor. Nuestro elemento número 2 sería la parte social. La comida conlleva elementos sociales. ¿Cómo los vamos a manejar a nivel de mercadeo para promover, para promocionar, para publicitar nuestros platillos y que la persona realmente entienda el concepto social de nuestro menú? Una comida rápida tiene un concepto social, posiblemente familiar o de rapidez, como se denomina, ¿sí? Pero pensemos en una comida en un restaurante más formal donde se requiere más tiempo para ocasiones especiales. Allí tenemos otro tipo de conceptos sociales. Si nosotros tuviéramos un servicio de entrega de comida, de catering, y nos contratan para un cumpleaños, tiene que haber un elemento social que manejar en el menú. Además, ejemplos que me vienen a la mente ahorita. Pongamos en una comida de alta categoría, quizá de diplomáticos, no podemos nosotros presentar o no debemos presentar quizá platillos donde se tenga que comer con las manos. Hay una parte social involucrada en el desarrollo de cualquier tipo de menú. Por eso es tan importante ponerlo en la parte de mercadeo.
en la sección de mercadeo, porque entonces es una planificación de qué quiero que piense el consumidor, qué quiero que sienta, cómo quiero que se relacione. ¿Es una comida para comer uno solo? ¿O es una comida gregaria en donde se requiere que haya más personas para poder realmente disfrutar de ese elemento? ¿Es una comida donde se entrega un plato individual o son platos comunales como hay en determinados tipos de cocina, como puede ser la comida china o la comida oriental, en donde todos participan alrededor de los platillos que se sirven? El tercer elemento en nuestro nivel 4, que es el de mercadeo, sería el de elementos económicos. Tenemos que tomar muy en cuenta la parte económica con nuestros clientes. Esto va directamente relacionado con el precio, con el costo del platillo, pero también va relacionado con el tipo, la calidad de ingredientes que vamos a utilizar. Va relacionado con el manejo de los inventarios, cómo la parte económica va a influir en el éxito de nuestro platillo. Porque si es un platillo sumamente caro, se va a limitar el número de comensales que puedan disfrutar de él por la parte económica. A más caro, más reducido va a ser nuestro grupo objetivo. Por el contrario, si los platillos tienen una gran capacidad de ser consumidos por cualquier persona en cuanto a su costo, pues se va a ampliar la base, la pirámide de consumidores para nuestros productos. Entonces, tenemos que saber manejar la parte del dinero, de costos, de porciones, de la receta, cómo vamos a estandarizar nuestros costos y en función de esto, cómo vamos a promocionar nuestro platillo. No es lo mismo vender pan que vender un plato preparado con trufas. Los aspectos económicos, logísticos van a ser totalmente diferentes y eso va a influir en nuestro grupo consumidor, en el grupo objetivo al cual nosotros queremos llegar. Si nuestro platillo corresponde al concepto económico de nuestro grupo objetivo, las probabilidades de éxito son mayores. Pero si no hay una relación directa, no hay un clic, no hay un enganche entre la parte económica y lo que el consumidor puede o quiere o desea consumir, entonces las probabilidades de fracaso también se incrementan. Son las partes muy importantes en el concepto del mercadeo. Lo que es producto, ya lo hemos visto en los anteriores videos, porque en el producto es donde se define el concepto, la variedad, la diversidad, la presentación, el contraste. Estamos viendo también la parte logística que define al producto, cómo lo voy a producir, dónde lo voy a producir, cuánto voy a producir, etc. Después vendría el precio, que es lo que estamos platicando ahorita. El precio va a determinar los elementos económicos de accesibilidad o de empezar a restringir el grupo objetivo que nosotros tenemos en cuanto a cantidad y a calidad. Son factores que nosotros tenemos que ver. Se habla del marketing mix, donde actualmente pues yo manejo ya 15 elementos del marketing mix. Hace algunos años se manejaban 4 y en esos 4 se englobaban muchos, pero lo que es producto y precio es importantísimo. Estaría la plaza y la promoción, que es la parte del mercadeo, lo que estamos platicando. Adicionalmente a los elementos económicos, tenemos que tomar en cuenta, ya lo hemos platicado con anterioridad, pero el elemento de la idiosincrasia, o sea, las diferencias de pensamiento propias de cada persona o de cada grupo objetivo. La idiosincrasia de jóvenes es muy diferente a la idiosincrasia de adultos jóvenes. También es muy diferente a la idiosincrasia, al concepto, a los modelos de pensamiento, a los paradigmas que maneja un adulto o un adulto mayor. ¿Cuál es la idiosincrasia? La idiosincrasia puede variar por región, la parte cultural, la parte religiosa, puede variar por edad. ¿Hacia dónde vamos entonces nosotros a dirigir nuestro producto de consumo? Los sabores, las especies, las presentaciones tienen que ver con la idiosincrasia. A una persona mayor quizá no le agrade tanto una comida donde se consuma con las manos.
se le tendrán que dar cubiertos. Pero a un joven es muy probable que una comida que no sea tan formal en su forma de consumo le sea más agradable. ¿Cuál es la idiosincrasia que vamos a tener nosotros con el platillo? Tenemos que analizar, tenemos que pensar qué siente, qué quiere, qué desea el grupo consumidor que va a llegar a tener nuestros productos. Además de la idiosincrasia, los gustos propios de las personas. No todos aceptan lo mismo. No todos les gusta el mismo sabor. Unos prefieren de una forma, otros prefieren de otra. Entonces, tenemos que estar muy conscientes a los gustos propios de cada elemento que integra nuestro grupo objetivo. Aunque estos gustos propios sí pueden aglutinarse de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel socioeconómico, de acuerdo al nivel sociocultural, de acuerdo al nivel académico, se tienen ya tendencias de gustos. Entonces, lo que se requiere en esta sección de mercadeo, básicamente es estudiar, básicamente es conocer a nuestro grupo consumidor. Por eso la importancia del mercadeo y los estudios de mercado, para poder determinar con certeza, no con interpretaciones propias, no con sentimientos propios, porque, ojo, mucho cuidado, aquí no se trata de lo que usted cree, de lo que usted piensa, o de lo que usted incluso pueda llegar a saber. Se trata de poder establecer tendencias que estén validadas por estadística, por cifras, en donde un porcentaje, un número, hable claramente y nos diga ¿qué es lo que está sucediendo en el mercado? No se deje llevar por lo que usted cree, sino por la verificación de lo que sucede realmente en el mercado. Y recuerde que las tendencias, especialmente las culinarias, cambian radicalmente, quizá de un día para el otro. No deje de estudiar nunca a su mercado, no deje de estudiar nunca a su cliente y de saber qué quiere, qué necesita. Haga encuestas, haga cuestionarios, haga grupos de enfoque para saber realmente qué es lo que piensa su grupo consumidor. Una vez que hemos visto todos estos elementos, entonces podemos ver la modalidad de la operación. ¿Cuál es la modalidad de la operación de mi empresa? ¿Cuál es el esquema con el que opera? ¿Tenemos personal adecuado? ¿Personal suficiente? ¿Reparto a domicilio? ¿Es solamente consumo en el restaurante? ¿O también hay para llevar? ¿Cuál es la modalidad que va a llegar directamente al consumidor en función de mercadeo? Todos tenemos muy claro que hay determinados negocios, por ejemplo, de ciertas pizzas, en donde no hay consumo en restaurante, sino que en un altísimo, si no es que en el 100% del consumo, todo es para llevar o reparto a domicilio. Esa es una modalidad. Mientras que hay otros restaurantes en donde el 90, 95, 98% del consumo es en el sitio mismo del restaurante. ¿Cuál es esa modalidad? Existen restaurantes que abren 24 horas, hay algunos que tienen horarios restringidos, hay algunos que solo atienden en algún momento, en alguna forma, en algún día, y otros que están ilimitadamente al acceso del grupo objetivo. Entonces, esa modalidad de operación va a afectar quizá no la parte culinaria, sino el mercadeo. Pero recuérdense que todo está íntimamente relacionado como en una cadena. Son eslabones que se van uniendo. La parte culinaria, la parte de concepto, la parte de presentación, del sabor, no deben estar separados nunca de un concepto mercadológico. No deben dejar de tener fundamentos de administración, de gestión empresarial, de mercadeo, de comercialización y ventas. Si hace falta la parte empresarial, definitivamente hay un vacío muy peligroso en la parte culinaria. Porque, y esto lo digo con respeto, no basta con ser un excelente chef o tener estudios en altas escuelas de cocina para desarrollar un negocio exitoso. Se requiere tener un fundamento de administración de empresas que conlleva mercadeo, comercialización, publicidad, comunicación, etc. Bien,
Después de la modalidad de operación en mercadeo, tomamos en cuenta lo que son los ciclos o la estacionalidad o la temporalidad. Es muy importante conocer cuál es el ciclo o la temporada que nosotros vamos a estar manejando. Un ejemplo, cuando se acercan los meses de marzo, abril, junio, el ingreso del verano, pongámoslo así, hay una estacionalidad propicia para platillos como mariscos, como ceviche, consumo de bebidas como cervezas, ¿sí? Mientras que hacia fin de año la temporalidad cambia a otro tipo de platillos, a platillos que van más con el clima, con el frío. Entonces, ¿cómo voy a tener yo el manejo mercadológico de mis productos culinarios? Quizá para los chefs voy a decir una barbaridad, pero a mi juicio, recuerden que soy mercadólogo, a mi juicio el menú nace del mercadeo. El mercadeo no nace de lo que se cocina en la empresa, ¿sí? No nace de la cocina. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el mercado reacciona a los estímulos y elementos de mercadeo y los lleva a la parte culinaria, mientras que la parte culinaria puede ser muy limitada en su efecto mercadológico. Es el mercadeo el que dice qué, cuándo, cómo, dónde de la generación de platillos, de cambios, de movimientos, de creación de combos, de creación de promociones, porque todo eso es lo que va a comercializar el éxito de nuestro menú. Recuerden que no estamos en un taller culinario, estamos en un taller empresarial de ingeniería o reingeniería, de desarrollo o de evaluación de menús. Entonces el menú es el resultado del estudio que hay del mercado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ir contra una tendencia mercadológica generalmente es muy peligroso y conlleva la mayoría de veces el fracaso. No hay tendencia de mercadeo que pueda nacer de un solo elemento, sino que es la generación de todos estos elementos que han sido estudiados y que parten directamente del consumidor. Entonces, las estaciones, la temporalidad, es muy importante que nosotros la definamos. Por eso los menús pueden o deben cambiar de acuerdo a estas temporadas. Deben ir desarrollándose, modificándose, cambiando, teniendo nuevas opciones, nuevas presentaciones de acuerdo a la temporalidad. Una vez que nosotros hemos visto esto, es muy importante en mercadeo también la selección de los proveedores. La materia prima que nosotros utilicemos, la calidad, la cantidad, el costo, el manejo de inventarios, viene de una adecuada selección de proveedores. ¿Y por qué se ve la parte de proveedores en mercadeo? Muy sencillo, porque si tenemos un proveedor que nos da caro, nos va a afectar en el precio. Si tenemos un proveedor que nos da barato, también nos va a afectar positivamente en el precio. Pensemos en un proveedor que nos cumple, nos va a permitir mantener procesos y procedimientos adecuados. Pero si pensamos en un proveedor que no es confiable, nos puede afectar directamente en lo que nosotros ofrezcamos. Si tenemos en nuestro menú pescado, pero nuestro proveedor no es capaz de darlo, definitivamente nos va a ocasionar problemas. Entonces, la selección de proveedores es básica en el manejo, en el desarrollo de un menú, de una empresa que se dedica al área de alimentos y bebidas. Además está la parte de merchandising y lo que se llama POP o Point of Purchase. Es el material del punto de venta. La mayoría de restaurantes que yo conozco, salvo las cadenas nacionales o internacionales, no manejan programas de merchandising o de manejo de material de punto de venta. El merchandising es el arreglo, el merchandising es la decoración, el merchandising es el uso de recordatorios de una oferta, de el especial del día, de que le doy gratis esto si no se le entrega factura o tenemos un 50% de descuento.
Tenemos que hacer merchandising a través de pósters, de la música, de anuncios en el sistema de sonido de nuestra organización. Debemos de utilizar el material de punto de venta, como las famosas tiendas o los tents que hay. Pensemos en un supermercado, ustedes han visto donde marcan los precios y que hay oferta, que eso se llama un hablador de góndola. Pues exactamente igual debemos de hacerlo nosotros en la mesa, donde van a llegar los comensales, y recordarle que tenemos especiales, que hay una oferta, que hay un vino del día, que hay un plato específico para poderlo promover y poderlo llevar. Parte del mercadeo, como les decía, es poder manejar, no manipular, manejar la mente del consumidor para que llegue a obtener, a desear o a querer los productos que nosotros estamos ofreciendo. De tal forma que una muy linda foto que presente muy bien los platillos que nosotros vamos a ofrecer puede ayudar a promover ese platillo. El consumidor quizá no llegaba con idea de consumir ese platillo, pero al verlo en la foto se le va a antojar. Y resulta que ese platillo nos es muy rentable. Y resulta que ese es el que nosotros queremos desplazar por situación de inventario, porque lo sabemos hacer bien, porque es nuevo, porque nos deja una gran rentabilidad. Entonces, debemos de direccionar, de canalizar los sentimientos del consumidor a través del mercadeo. Si se dan cuenta ustedes, ya no se trata únicamente de saber cocinar, de saber técnicas y métodos culinarios, y de tener quizá un diploma, muy bien merecido, de una escuela culinaria. Se trata de poder canalizar, manejar, dirigir, llevar los sentimientos de nuestros potenciales clientes al consumo de los productos que son los adecuados, los convenientes y los que queremos manejar. ¿Se recuerdan ustedes de la oferta rígida o de la oferta flexible? Pues tiene que ver mucho con el mercadeo, en poder llevar al cliente a consumir lo que nosotros estamos desarrollando o haciendo, siempre tomando en cuenta los deseos, las intenciones, los requerimientos de ese cliente. Bien, vamos a continuar entonces. Además del merchandising y el material de punto de venta, tenemos que tener en mercadeo un análisis profesional de costos. Una de las principales debilidades que yo he encontrado en la mayoría de empresas que atiendo es que no conocen sus costos. No tienen o herramientas o esquemas o ni siquiera saben cómo costear un platillo. Para costear un platillo generalmente toman en cuenta el costo de la materia prima y dicen una docena de huevos me costó tanto, pues el huevo individual resulta que cuesta tanto. Eso pareciera que está bien, sin embargo no es suficiente. Tenemos que ver tres diferentes tipos de costos. El primero, pues la materia prima, sí, haciendo una división por costo individual de la materia prima. Pero también tenemos que ver los costos que se llaman costos de transformación. O sea, ¿cuánto nos cuesta transformar la materia prima en el platillo final? Dentro de los costos de transformación podría estar la mano de obra del recurso humano que nos ayuda o que utilizamos para transformar ese material. Aquel asistente de cocina, el que lava los platos, el mesero, el barrendero, el guardia de seguridad, todos esos son costos que pueden ser puestos dentro de un renglón de transformación de la materia prima, ya que el dinero para pagar estos costos definitivamente tiene que salir del mismo menú. Decir que esos costos lo único que hacen es encarecer nuestro platillo, pues parece que tiene razón. Pero si eso es lo que está haciendo, es que quizá nuestro concepto de gestión no es el adecuado. Porque el dinero, la rentabilidad del negocio, tiene que salir de los platillos. Y cada platillo tiene que dar una parte, tiene que aportar una parte a la rentabilidad del negocio. Y por supuesto también no debemos de olvidarnos de ver los gastos generales. Todos aquellos gastos como pueden ser alquileres, sueldos, la luz, el gas. Todo esto debe de ser calculado y debe atribuírsele una porción a cada uno de los platillos. Quizá no en la misma cantidad,
pero habrá platillos que van a tener que dar más y otros que tienen que aportar menos. Pero todos tienen que aportar al final de cuentas al pago de todos estos costos. ¿Por qué? Porque si nosotros no calculamos el costo completo de un platillo, nos estamos engañando. Pareciera que nos está entrando dinero a una bolsa y después de otra bolsa tenemos que pagar de todos modos esos salarios, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar la música ambiente que tenemos, etc. Entonces lo mejor, lo más recomendable es que haya un costeo muy claro, muy profesional de cada platillo, ingrediente por ingrediente, mientras más detallado, mejor. Y no se olviden ustedes nunca de que en el costeo debe de tomarse en cuenta lo que se llama la merma. Estoy seguro que todos saben que la merma es ese poco de materia prima, ese pedazo de carne, ese huevo, esa verdura que no necesariamente se utilizó en un plato, sino que o se dejó de utilizar o se utilizó para alguna otra situación. Ejemplo, una docena de huevos. A veces la docena de huevos la utilizamos para una porción de huevos en el desayuno, pero también se utilizan para hacer otro tipo de platillos, un pastel, por ejemplo. Entonces, el costeo de la docena de huevos ya no puede hacerse únicamente en función de la porción de 2 huevos que se van a dar en el desayuno. Hay una merma de un huevo o de 2 o de 5 que fueron utilizados de esa docena para otro tipo de productos. Y además de la merma, tenemos que tomar en cuenta el desperdicio. Todos sabemos que de una libra de carne va a salir quizá algo de grasa o algo de hueso, algo de pellejo, algo de nervio, que definitivamente no se va a poder reutilizar en otro platillo y eso es desperdicio. Pero ojo, eso tiene un costo. El costo por libra de carne incluía el costo de ese hueso, de ese pellejo, de esa grasa que no se utilizó. Y al no utilizarlo, lo que sí se utiliza se encarece, porque está subvencionando el costo de la merma o el costo del desperdicio. Por eso es tan importante costear muy bien absolutamente todos los platillos. De paréntesis, déjenme hacer un poquito de publicidad, pero les digo que tenemos nosotros herramientas para costeo específicamente de platillos y de menús. Así que pueden ustedes sentirse libres de solicitarlas, de pedir una cotización y con mucho gusto se las haremos llegar. Y que en próximos videos y en próximos talleres estaremos platicando al respecto de estas herramientas. Bien, cerrando el paréntesis de la publicidad, entonces estamos continuando con nuestros elementos. Vamos por el número 11. El elemento número 11 del nivel de mercadeo sería la investigación de mercados. Tenemos que conocer al consumidor. Ya anteriormente les platicaba, pero investigar un mercado es una obligación para una empresa. Saber dónde está su cliente, quién es, cómo piensa, cómo siente. Pero olvidémonos ya de las generalidades, no pensemos que es mujer de 30 a 45 años y nivel socioeconómico ABC. Eso no necesariamente nos va a dar la información que necesitamos. Tenemos que saber cómo piensa, qué siente, qué pasa por su mente, cuáles son las tendencias que tiene, qué revistas lee, qué canales de televisión mira, qué programas, qué radio escucha, qué música escucha. Tenemos que llegar a lo más profundo del cliente para poderlo conocer y entonces poder idear platillos, menús que sean los adecuados para ese cliente. Bien. Dentro de la investigación de mercadeo también vamos a tener que clasificar la demografía. Demografía en este caso es dónde están nuestros clientes. La parte geográfica, pensemos, la parte de hasta dónde vamos a tener nosotros influencia con nuestro restaurante. ¿Será un par de cuadras a la redonda? ¿Será en una sola zona? ¿Será en un municipio? ¿Será en un departamento? ¿O será a nivel nacional? ¿Cuál es la demografía? Todo lo que tiene que ver con qué, cuándo, cómo, dónde está nuestro cliente. Después tenemos la parte de la clasificación psicográfica. Una vez que ya sabemos dónde está ese cliente o dónde hay una masa de clientes, necesitamos saber cómo piensan esos clientes. Por ejemplo, psicografía en un área demográfica que tenga
muchos niños. Se tiene conocimiento de ciertas áreas de la capital en donde la población es de parejas jóvenes con niños. Entonces, todo aquello que tenga elementos infantiles o que pueda apelar al gusto infantil, tiene quizá mayores probabilidades de éxito. Porque la parte demográfica nos dice que hay niños, pero la parte psicográfica nos dice cómo piensan los niños, qué quieren los niños, qué colores les gustan los niños, qué sabores les gustan los niños. De ahí que pueden hacer la idea de un menú infantil, infantil en cantidad, infantil en tamaño. Ya no pensamos en una hamburguesa grande, sino en una mini hamburguesa, o mini papas, o mini esto, porque este concepto acomoda mejor al pensamiento infantil. Por eso la investigación psicográfica de nuestros clientes, de nuestro grupo objetivo, es muy, muy importante. Se me olvidaba también que en la parte demográfica es muy importante ver el pensamiento de los clientes para determinar los medios donde los vamos a contactar. Dependiendo en dónde vivan, así hay medios de comunicación que pueden ser mejores o que tengan un mayor potencial para alcanzar a ese grupo. Medios donde la radio, la televisión por cable, revistas, periódico, redes sociales puedan funcionar mejor de acuerdo a la parte demográfica. Y la psicográfica nos diría entonces dónde piensan, cómo piensan esas personas. Si tenemos un elemento demográfico con una alta cantidad de mujeres, yo recomendaría como parte psicográfica el uso de redes sociales. Se tienen estudios en donde un gran porcentaje de mujeres en un mayor horario o en un horario más amplio accesan, por ejemplo, a Facebook. Entonces son más susceptibles de ser contactadas en su parte demográfica y psicográfica. Ya empezando a aterrizar, vamos a ver el elemento de cultura de servicio. ¿Cuál es el concepto de cultura de servicio en el área demográfica o geográfica donde nosotros estamos? ¿Es un concepto de servicio de mesas? ¿Es un concepto de servicio con reparto a domicilio? ¿Qué es lo que se está dando para que la gente realmente pueda conocer y definir el comprar, el aceptar nuestro producto en función del servicio? Se sabe que en determinadas áreas el despacho a domicilio es obligatorio, estructural, básico en determinados horarios. Entonces, si yo como cultura de servicio no tengo ese despacho a domicilio, voy a estar teniendo una brecha muy fuerte entre lo que el cliente percibe, desea del servicio al cliente. Cuando yo analizo la cultura de servicio, tengo que hacer un resumen de todos estos elementos que les he dicho, para saber qué es lo que quiere, qué es lo que se necesita para llegar, para contactar, para estar realmente en un tú a tú con nuestros clientes. Precios, pues ya hemos platicado. Es básico en mercadeo poder determinar el precio. Aunque no lo es todo, pero sí es uno de los principales elementos para que el cliente decida el consumo de un producto. Y especialmente la recompra, porque el cliente siempre va a evaluar si los beneficios obtenidos, la satisfacción obtenida, que hablábamos en otros videos, tiene relación directa con el precio. Si la satisfacción es adecuada al precio, vamos a estar en una relación positiva con nuestro cliente. Pero los precios vienen de todo el análisis logístico administrativo. No se trata de poner precios a dedo, no se trata de señalar un precio o decir el de la esquina o la competencia tiene tal precio, yo lo voy a poner igual o un poco abajo o un poco arriba. Se trata de determinar las circunstancias específicas de mi negocio para tener el precio adecuado y mercadearlo adecuadamente. Esa es la parte importante de poder definir mercadológicamente los precios. Número de clientes. El número de clientes en reingeniería o en ingeniería industrial muchas veces se habla de cuellos de botella. Entonces, cuando definimos el número de clientes es cuál es nuestro cuello de botella, cuál es el número máximo de atención que nosotros podemos tener para no crear un cuello de botella.
porque si tenemos más de esa cantidad de clientes, lo único que vamos a estar haciendo es aumentar nuestro potencial o nuestro riesgo o nuestro índice de incapacidad y por supuesto de insatisfacción del cliente. También tenemos que definir el número mínimo de clientes. ¿Cuál es el número mínimo de clientes que necesitamos para poder no solamente subsistir o sobrevivir, sino ser una empresa rentable? Esto tiene relación directa con el punto de equilibrio. ¿Cuál es el número adecuado de clientes en donde o perdemos o empezamos a ganar? O en el que ya no podemos atender o en el que nos sobra equipo. Porque eso nos puede suceder también. Tener una cantidad muy pequeña de clientes y tenemos un exceso en personal, un exceso en instalaciones, un exceso en el equipo. Estos análisis todos son de tipo empresarial, no necesariamente culinarios. Bien, la planificación de la carta. La planificación de la carta no es solamente hacer un listado de todos los productos que tenemos, sino que es de acuerdo al cliente, a la demografía, a la psicografía, presentarle gráficamente los productos que son más adecuados para el grupo objetivo. No los que más me gusta cocinar, no los que mejor me salen o los que mejor saben, sino aquellos que el cliente desea consumir y que requiere verlos, recordarlos, conocerlos para que los pueda consumir. En otro video más adelante de esta misma serie, de este taller, estaremos platicando de las estrellas Michelin. Y ustedes van a ver la importancia que tiene entonces el diseño de una carta. Y también los conceptos de reingeniería nos van a dar las categorías de productos en donde el diseño de la carta va a estar influyendo directamente. Para terminar, vamos a darles una palabra que quizá unos conozcan, otros no la conozcan, pero en función de precios hay una palabra que es escandallos. Escandallos quiere decir determinar el precio con relación a los factores que influyen en él. Es algo de lo más importante en mercadeo. Cuando un mercadólogo habla de escandallos, está globalizando todos los elementos empresariales y dice, este precio es el adecuado porque coincide con los elementos que influyeron en él. La influencia puede ser logística, puede ser de equipo, puede ser de costos, puede ser de manufactura, puede ser de recursos humanos. Un producto en sí puede ser muy barato en el costo de sus ingredientes, pero si imaginamos lo que llevó la preparación de ese alimento en el uso de equipo, la cantidad de electricidad o de gas o de elementos externos que se utilizaron o de personal que se involucró en la preparación, puede ser enorme. Entonces no podemos dejarnos influir o engañar y pensar, esto es muy barato, cuando en realidad puede ser muy alto el escandallo por los elementos que influyen en cada uno de estos aspectos. Ejemplo, podemos publicitar un desayuno con un par de huevos revueltos, que en teoría es económico de hacerlo. Pero si nosotros hemos lanzado una campaña publicitaria millonaria en los medios de comunicación, parte del escandallo es el costo de la publicidad en lo que influye en el precio de esos huevos que estamos promocionando. Así que amigos, por tiempo estamos terminando con este video sobre mercadeo y los invito que sigan con nosotros en nuestro taller de ingeniería de menús. Mi nombre es Jorge Batres y hasta la próxima.